respeto a ustedes. Bueno, antes que todo me voy a presentar. Mi nombre es Ernesto Figueroa Onofre. Por ahí estudiamos una licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales. Tenemos una maestría en Ciencias de la Educación con formación en el área de investigación y otra maestría en Sistemas de Información. Actualmente terminamos también otra licenciatura que es en Ciencias de la Educación. Pero bueno, ya tengo algunos años trabajando dentro de esta área del área de investigación y son cuestiones de las que también pues es muy bonito, ¿no? En México de repente desperdiciamos nuestro potencial directamente porque de repente nosotros empezamos a generar procesos, tenemos mucha creatividad, mucha imaginación, pero lamentablemente, y eso me apena decirlo, lamentablemente como no sabemos escribir, no sabemos redactarlo directamente, expresarlo ya y colocarlo en hojas, pues esa creatividad que tenemos se nos va u otra persona que lo ve cómo se hace, asume esa responsabilidad, lo asume propia y después nosotros vemos que lo que siempre estamos haciendo ya se hizo en otro lugar o en otro lado, ¿sí? Y lo digo es lamentable porque gracias a los resultados en la actualidad, no sé si escucharon, ese es el boom de esta semana, de que los resultados de las evaluaciones PISA, ¿sí? En nivel de secundaria, nosotros tenemos el tan vergonzoso último lugar en las áreas de español y matemáticas, que son las áreas que nos evalúan, y nos quedamos así, pero ¿cómo, por qué o cómo? Bueno, pues resulta de que pues no sabemos ni siquiera analizar, mucho menos describir situaciones, eventos o cualquier momento que nosotros pudiésemos tener. Eso es con lo que tenemos que estar luchando. Ustedes, que ya somos másters, que ya estamos en ese último jalón, vamos a decirlo, de nuestro proceso de titulación, como también por ejemplo, sus subordinados o las personas que están a su cargo, de repente, pues muchos de ellos no tienen un grado de maestría o de licenciatura y muchas ocasiones ni siquiera saben de qué se tratan las cosas o el por qué se hacen las cosas, sino nada más generan un proceso repetitivo por la sencilla razón de que porque dicen es que así siempre se ha hecho y de repente no se cambian las documentaciones porque pues es que se hizo de manera empírica y luego pues, ay, ¿para qué documentarlo si de todos modos nos va a dar flojera? ¿No? O sea, por eso es que les digo, lamentablemente aquí en México, o sea, tenemos mucha creatividad, pero nos falta también sustentarlo, porque ese es el sustento que nosotros le vamos dando a las cosas o a las situaciones que nosotros proponemos. Y partiendo de ello, esa es una diferencia, una ventaja en la que nosotros podemos estar generando cosas o haciendo cosas, pero que también al final de cuentas podemos resolverlas o podemos estar siempre al pendiente o en las mejoras continuas. Pero ¿qué sucede? Nosotros también nada más queremos estar supervisando, pero no queremos estar pensando en innovaciones o cambios o actualizaciones. Y es ahí porque nosotros de repente empezamos a denotar, y es que pues ya con esto, ya estoy trabajando, ya tengo ingresos, ya me están pagando, pues ya para qué, ¿no? Es más, yo ya tengo 30 años, tengo buen trabajo, tengo buen puesto, tengo mi familia, pues ya tengo la vida resuelta. Y eso es lo que muchos de nosotros de repente por ahí nos quedamos así como que, ¿y ahora qué más va a suceder? ¿Qué más va a pasar? ¿Qué más, hacia dónde más nos va a llevar? Bueno, pues
ya con todo esto, recordemos nosotros que hemos estado trabajando sobre algo llamado proyecto de titulación, proyecto de investigación o una tesis que ustedes consideren, o sea, el nombre, eso es lo de menos que nosotros vamos a tener. Y vamos a iniciar el día de hoy a hablar sobre el capítulo 3, que es el marco metodológico. ¿Sí? Yo sé, y por ahí ya vi algunos reportes, que ustedes ya, desde el capítulo 1, ustedes debieron haber desarrollado por ahí una hipótesis, ¿sí? No hay ningún problema. Lo que vamos a hacer con esa hipótesis probablemente tengamos que adecuarla, ¿sí? Las cosas, fíjense que no es que que sean mal, porque muchas ocasiones nosotros siempre decimos, es que está mal. No, no es que sea mal no es que esté mal, sino nosotros tal vez por ahí tengamos que adecuar algo para poder desarrollarlo, para poder llevarlo a cabo. Eso también tenemos que irlo manejando, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque, vamos, generar o trabajar con una tesis no es trabajarlo de manera independiente, ¿sí? Porque de repente por ahí muchos de nosotros consideramos de que, voy a hacer un trabajo de investigación, voy a trabajar sobre algo y es una ente independiente que me va pidiendo. Si ustedes empiezan a observar o ya han ido observando que, por ejemplo, que los objetivos, por ahí debieron haberlo trabajado, que esos objetivos van de acorde a su tema. O sea, hay que cambiar el infinitivo, el verbo que se está manejando, y con eso ya nosotros tenemos los objetivos como tal, pero para eso debimos haber colocado que nuestro título de nuestro tema, de nuestro proyecto de investigación, pues tiene que tener qué quiero hacer, a quién se lo quiero hacer, de dónde se lo quiero hacer, cuándo se lo quiero hacer, y colocar un límite correspondiente dentro de la taxonomía de Bloom. Ya con eso nosotros, por ahí, un señor tal vez que ustedes lo hayan escuchado a lo largo de su ciclo o su experiencia estudiantil, un señor denominado Albert Einstein comentó que cuando ya nosotros en un proyecto de investigación tenemos desarrollado el título, él indicó que ya tendríamos desarrollado más del 60% de dicho proyecto. Pero, ¿qué sucede con ello? O sea, porque de repente son de las cosas o las limitantes que tenemos. No la tengo bien limitada, no la tengo bien delimitada, pues voy a batallar cuando yo llegue a este capítulo. ¿Sí? ¿Por qué les digo que voy a batallar cuando yo llegue a este capítulo? Porque ya no voy a saber qué es lo que estoy pidiendo o qué es lo que yo necesito o qué es lo que yo requiero. O de repente por ahí tenemos que el título de la obra o el título de nuestro proyecto nos dice una cosa y los objetivos me dicen otra cosa. Y no conforme con eso, las hipótesis me indican otra cosa que van hiladas a ellas. Y por último, en los resultados hablamos de otra cosa. No, me he topado de manera personal en muchos proyectos de tipo tesis en la internet, me he topado que hablan hasta de 3, 4 proyectos en un mismo trabajo y al final no sabes cuál de los 3 o 4 están terminando, ¿sí? Recuerden, el intentar mucho abarcar, poco podemos realmente abarcar. El que mucho quiere abarcar, poco va a apretar en los diferentes resultados. Entonces, tenemos que tener siempre en mente esa parte. Otra situación que deben de considerar, no existen proyectos pequeños ni proyectos grandes, son proyectos, ¿sale? ¿Por qué lo indico esto? Porque de repente, es que Ernesto terminó rápido porque pues su proyecto es bien pequeñito. El mío pues, es un proyecto, a ver, todos son proyectos. La situación es la manera o la forma en cómo nosotros redactamos únicamente, cómo lo queremos, cómo estamos defendiendo todos los elementos que nosotros tenemos dentro de ello. Ahora,
Otro de los puntos importantes que tenemos que recordar y considerar siempre, un proyecto de investigación, una de tipo tesis, no lo hacemos únicamente para, por ejemplo, para especialistas. O sea, ¿a qué me refiero? No lo estamos haciendo o no lo vamos a desarrollar únicamente para másteres en seguridad, para máster en sistemas, para máster en ingeniería, para másteres en lo que sea. No, lo vamos a formar para todo tipo de persona para que todo tipo de persona pueda comprender o entender mi proyecto de investigación. Recordemos que los gerentes, ¿sí? Los dueños de las organizaciones, de las empresas en las que por lo regularmente nosotros laboramos, no son de nuestra área. Nosotros tenemos que decirles hasta el qué o el por qué tenemos que hacer las cosas. Si estamos hablando de un proceso a desarrollar, por ejemplo, de un sistema de seguridad o un proceso de mantenimiento que queramos hacer, que queramos desarrollarlo, no lo vamos a explicar para expertos, o sea, para nosotros. Tenemos que explicarlo, pero para operarios, ¿sí? Tenemos que explicarlo de una manera o de una forma en la que ellos puedan entender o comprender el cómo se va a llevar a cabo lo que se está solicitando. No le tenemos que dar pie a interpretaciones. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones consideramos de que, es que porque ya soy máster, tengo que hablar con tecnicismos. No, o sea, no es tanto hablar con tecnicismos, sino es el tecnicismo, nosotros lo sabemos, sino lo que nosotros queremos hacer es todo problema resuelto por nosotros, tenemos que explicárselos a personajes o a personas como si como si fueran niños, de tal forma que cualquiera pueda comprender y pueda realizar esa actividad. Porque si nosotros lo hacemos para que sean expertos, entonces dentro de nuestra área siempre tienen que haber nada más, nos tenemos que rodear de puros másters. Entonces imagínense ustedes, si ustedes fueran dueños de alguna empresa y por ahí tienen el área de mantenimiento, pues saben que para poder entenderse entre ustedes necesitan para el área de mantenimiento puros másters de mantenimiento, porque pues cualquier otra persona no les va a poder entender por el tecnicismo que puedan estar manejando, ¿sí? Cuando tal vez el gerente del área de mantenimiento tenga que tener estudios suficientes para poder desarrollar o estar generando cambios de situaciones, de procedimientos que se están realizando, y los trabajadores, los operarios que están ahí, pues con el simple hecho de que sepan del área es más que suficiente para poder desarrollar los trabajos. ¿Sí? Recuerden que esa es parte de la especialización que vamos teniendo en las diferentes áreas, pero necesitamos también nosotros poner hincapié, ponernos en nuestra posición, en nuestro lugar, para que así podamos desarrollarlo. Porque si no, pues entonces nos quedamos así como que, ¿y ahora qué más tengo que presentar o qué más tengo que desarrollar? O si mi proyecto va bien o no va bien. Bueno, ustedes ya desarrollaron capítulo 1 y capítulo 2. El capítulo 1 que nos dice el problema, donde hablan todo sobre la situación, la problemática que ustedes están abordando, y el capítulo 2, donde es el marco teórico. Sí, donde ustedes colocaron, con base a lo que dicen libros, manuales, normas, y todo tipo de acervo bibliográfico que pudieron hallar, todo aquello que pueda ser entendible al problema, todo aquello que ustedes van a hablar dentro del problema. ¿Por qué? Porque ya en el capítulo 4, pues ya únicamente van a explicar los elementos. Aquí es donde entra la importancia real de la situación del marco teórico. ¿Sabes qué? Estoy leyendo que me dices que tienes un sistema de enfriamiento, pero yo no sé qué sistema de enfriamiento tal vez debe de estar definido en el marco teórico. Sí, es eso la situación o el movimiento del marco teórico, y es ahí la situación también que nosotros debemos de contener y debemos de saber que yo no debo de estar definiendo en futuros capítulos, sí, porque muchas veces, se me olvidó redactar esto, pues lo voy a meter aquí. No, no, señores,
tenemos que regresarnos a ese capítulo para agregarlo y así poder darle la forma correspondiente, porque si no, pues entonces el capítulo 3 o el capítulo 4 lo vamos a llenar también de información proveniente de libros, cuando ya no debiese de ser de esa manera. Sí, eso siempre tenemos que tenerlo en mente. Uno de los capítulos que se terminan de estructurar y de meter información todavía es el capítulo 2. O sea, ustedes van a estar trabajando con el capítulo 4 y probablemente tengan que estar alimentando de información a ese capítulo 2. Sí, por tanto, no consideren que ya lo tienen cerrado, sino que al contrario, está todavía en ese proceso de ustedes mismos para irlo mejorando, irlo adecuando conforme a la información que se está manejando dentro de ella. Bien, ahora, dentro del marco metodológico, se dividen o se segmentan en nueve puntos que vamos a estar abordando. ¿Sí? El primero de ellos nos dice que es las hipótesis, ¿no? Las hipótesis son los supuestos que podemos tener planteados nosotros para nuestro proyecto de investigación. Sí, vamos a descubrir el día de hoy o vamos a identificar que existen diferentes tipos de supuestos o hipótesis que nosotros podemos plantearlos. Sí, ¿por qué es importante reconocer cómo podemos plantear? Porque no nada más podemos plantear una hipótesis descriptiva, podemos, o sea, dentro de una hipótesis de investigación, podemos también colocar una hipótesis correlacional, podemos colocar una hipótesis alternativa, podemos colocar una hipótesis nula, pero también tenemos que reconocer y recordar por qué debo de utilizar ese tipo de hipótesis. Ahora, dentro de nuestro proyecto de investigación, puede haber una hipótesis de investigación como tal y puede haber hasta 3 hipótesis. ¿Por qué? Porque pues ahí es donde nosotros vamos a colocar, si existe una hipótesis de investigación, debe de haber por ahí, en algunos investigadores, colocan la hipótesis alterna y colocan la hipótesis nula. ¿Qué función tienen cada una de ellas? Bueno, pues yo lo veo algo muy funcional para los investigadores, porque es como amarrarse el dedo antes de cortárselo. ¿A qué me refiero con ello? Que cuando colocas una hipótesis de tipo alterna, es como para poder especificar directamente, ¿sabes qué? No me funcionó, ¿sí? Porque ya estoy trabajando y no me funcionó la hipótesis de investigación, la principal, no funcionó, pues tengo mi hipótesis alterna. Y la hipótesis alterna, como su nombre lo indica, no es cambiar o no es poner otra hipótesis, es colocar prácticamente una alternativa al mismo cuestionamiento que se está colocando. O sea, ¿qué quiere decir? Bueno, vamos a suponer mi hipótesis principal de investigación puede decir, hoy me le voy a declarar a una chica, ¿sí? Para que me diga que sí, por ejemplo, ¿sí? Pero yo puedo colocar una hipótesis alterna en la que, ¿qué pasaría si me dice que no? ¿Sí? Entonces, ¿con esto qué quiere decir? No, en la alterna puedo colocar, ¿qué pasaría si me dice, lo tiene que pensar? Sí, porque yo no estoy preparado para recibir ese tipo de información. Yo solamente estaba preparado para ver que me dijera sí. Pero mi hipótesis alterna dice, si te dice, necesito que me des tiempo, entonces tengo que preparar mi posible respuesta. Y mi hipótesis negativa sería que me diga que no. ¿Qué pasaría si me dice que no? Entonces, ahí es donde yo tengo que ir verificando las posibilidades, los diferentes caminos hacia la misma situación. O sea, yo tengo que estar analizando siempre la misma situación. No es, pues pongo una situación, pongo otra diferente y otra diferente. No, 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 no. Cuando hablamos de hipótesis alternativa es la misma situación, pero esperando otro tipo de respuesta.
Y la hipótesis nula quiere decir negando la hipótesis principal. O sea, con un no es más que suficiente. Pero bueno, son cuando estamos ya hablando de tipo de hipótesis al momento de redactar nuestro proyecto. Después de redactar nuestra hipótesis, pues bueno, es muy necesario, importante, y ahí viene el segundo punto de este módulo, vamos a decirlo, que es identificar las variables. ¿A qué se refiere a qué se le llama cuando nosotros consideramos identificar las variables? Las variables son aquellas que vamos nosotros a manipular dentro de la hipótesis. O sea, las variables tienen que estar dentro de la hipótesis. ¿Y por qué necesitamos identificarlas? Porque necesitamos reconocer o saber cuáles de esas variables son las que estamos evaluando. ¿Por qué es muy necesario saber o reconocer cuáles son esas variables que estamos evaluando? Porque recuerden que con ello me van a dar una posible respuesta. ¿A qué me refiero que me van a dar una posible respuesta? Me van a decir si es o no es válido el supuesto que estoy colocando. Recordemos que para la respuesta, nosotros vamos, o los resultados, nosotros vamos a hallarle una respuesta a esas hipótesis justamente. El que nos diga, ¿sabes qué? Sí, sí es válido, sí es necesario, sí es importante, sí es cierto lo que indica el investigador dentro del capítulo 3, o sencillamente todo lo que nosotros indicamos dentro de nuestro proyecto de investigación no es cierto. Entonces, ¿qué sucede cuando no es cierto lo que se indica dentro del proyecto de investigación? Pues quiere decir que hay algo que está fallando o la perspectiva, la visualización que nosotros tenemos hacia el proyecto es totalmente distinto, es totalmente diferente a lo que nosotros queremos manejar. Aquí, si nosotros teníamos una hipótesis alterna, pues es tan fácil porque identificas que la alterna te da verdadera, entonces cambias las hipótesis posteriormente y ya tienes resuelto tu proyecto. Pero si nosotros trabajamos solamente con una hipótesis de investigación como hipótesis principal y llega a fallar al final, al momento de los resultados, pues entonces tendríamos que regresarnos a replantearlo y volver a analizar todo desde el inicio. Sí, o sea, cuando decimos replantearlo, probablemente sería modificar o cambiar las perspectivas. Otra de las situaciones que también tenemos que considerar en todo ello es que, ¿qué sucede si en un proyecto de investigación de nuestro tipo tesis, justamente la hipótesis nos da falsa o negativa? ¿Esto qué quiere decir? Que el proyecto de investigación no sirve. Ustedes van a decir, pero ¿por qué no nos va a servir si es un proyecto de investigación? Sí, pero da la casualidad de que no sé si alguno de ustedes haya escuchado o haya leído, así se hace, así es como no se hace un, la vacuna del COVID, por ejemplo. ¿Sí? O sea, no salió eso. Salieron las vacunas, mas no salieron las no vacunas como tal. ¿Sí? Eso lo tenemos que siempre considerar, lo tenemos siempre que tener en mente porque el no tener, o sea, en un proyecto como tal, no se publica el cómo no hacerlo, siempre se publica el cómo sí hacerlo, bajo qué características o bajo qué argumentos sí se puedan estar llevando a cabo. Sí, por ese motivo me estoy centrándome en ello porque el proyecto es así. ¿Sí? No, o han encontrado ustedes libros en los que te diga formas de cómo no programar este equipo o formas de, o sea, eso no es cierto. ¿Sí? ¿A quién le puede servir eso? A la persona que está investigando, pero en el momento en que haya ya el resultado correcto, todo lo que había desarrollado como cosas que no se deben de hacer,
pues quedan eliminadas, porque el que va a funcionar es como si se debe de hacer las cosas. Entonces, ¿por qué también argumento esto? Porque me he topado con unos másteres que de repente sí, pero pues hallamos una forma de cómo no hacerlo, pues sí, pero eso no nos interesa, porque acuérdense que antes de su proyecto de investigación se tienen formas de cómo no hacerlo, cuando no se hacía. Entonces, pues, ¿para qué me vas a dar otra forma de esa manera si de todos modos no nos sirve? Sí, por tanto, tenemos que siempre estar atentos para poder trabajarlos, para poder manejar nuestros proyectos. Bueno, después de la identificación de las variables, que son las que nos van a servir para poder medir nuestras hipótesis, viene la operacionalización de las variables. En la operacionalización de las variables, lo que nosotros hacemos es indicar cómo las vamos a evaluar. ¿Sí? O sea, de dónde viene la información, hacia dónde se traduce la información dentro de la hipótesis. Recuerden, las variables nos tienen que estar dentro de las hipótesis. No son elementos supuestos de que, es que, porque en la hipótesis, o sea, no. La hipótesis tiene variables y las variables son las que se identifican de las que están en la hipótesis. Y esas que identificamos que están dentro de la hipótesis son las que son evaluadas para poder indicar si es o no es funcional nuestro proyecto. Por tanto, entonces aquí nosotros tenemos que saber reconocer que no puede haber que de repente pongamos una hipótesis y que surja una variable como que, pues, de la nada. Es como si yo dijera, X más Y es igual a 3, ¿y cuánto vale Z? Sí, o sea, nada que ver. Y lo digo como ingeniero de repente, ¿no? O sea, oye, pues si yo tengo X y tengo Y, ¿por qué me estás indicando de Z? Esa no, Z no tiene nada que ver en todo ese entorno que se está manejando. Por tanto, ahí, o sea, tenemos que tener una finura para poder ir identificando esas variables y saber cómo las vamos a evaluar y tener en mente que, pues, los valores que se están manejando o el supuesto que nosotros propusimos vaya a ser válido, vaya a ser acertado. Tenemos después en el cuarto y quinto punto que vamos a ver dentro de este módulo, es identificar tanto el diseño como el tipo de investigación que estamos nosotros desarrollando. ¿Sí? ¿A qué se refiere cuando hablamos de diseño de investigación? Se refiere a que de dónde proviene la información, cómo la estamos manejando, la información de nuestro proyecto de investigación. Sí, son características fáciles de definir. En ese momento nosotros vamos a ver cuáles son los diferentes diseños de investigación que podemos estar manejando y cómo se va a llevar toda la información o cómo se va a estar moviendo toda la información que tengamos. Mientras que los tipos de investigación, vamos a reconocer los diferentes tipos de investigación y vamos a indicar si nuestra investigación de qué característica consta, ¿sí? Porque en muchas ocasiones nosotros colocamos, es que mi investigación es explorativa. Oye, pero dentro de las definiciones de una investigación explorativa te dice que son proyectos o procesos de investigación poco estudiadas. Y de repente tú dices, sí es que es poco estudiada aquí en México, sí, pero en el resto del mundo pues existe mucha información. Sí, una investigación exploratoria, y a grandes rasgos lo puedo decir ahorita, es que, por ejemplo, que alguno de ustedes hubiese hecho una investigación sobre el COVID, pero justamente en el 2018. En ese momento ustedes podían decir que su investigación podía ser exploratoria. ¿Por qué? Porque pues realmente casi no existía información. ¿Por qué? Porque realmente pues es apenas un nuevo invento sobre los procesos químicos que se podían estar manejando. Entonces, así es como se podía manejar. Pero no me vayan a decir que COVID-19, como que estén hablando sobre el COVID-19 en un 2023,
cuando ya pasaron 4 o 5 años aproximadamente, donde ya existe información, ya existen manuales, existen normas, existen ya reglamentos para poder tratarlos, y de repente me vayan a decir que su investigación es exploratoria. No, o sea, aquí nada más hay que darle el ajuste real, correcto a lo que nosotros vamos a manejar. Ya en el 3.5, creo que sí, 3.4, 3.5, en el 3.6, ya lo que nosotros vamos a trabajar es sobre identificar a la población y la muestra que nosotros vamos a tener de nuestro proyecto de investigación. ¿Cómo vamos cuál va a ser nuestra mínima que vamos a tener para poder valorar o para poder evaluar a mis variables de mi hipótesis? Sí, a eso se va refiriendo cuando nosotros reconocemos nuestra muestra. El muestreo, sobre todo en el área de la ingeniería, casi siempre el muestreo recae en equipos, porque son los que estamos valorándolos, porque son los que tenemos nosotros bajo estudio directamente. Entonces, ahí eso es lo que nosotros tenemos que ir manipulando, tenemos que ir sabiendo que realmente pueda llegar a cambiar o pueda llegar a manejarse. Ahí nada más hay que calcular y hay que determinar cuál va a ser de nuestra población. Hay que calcular una muestra probabilística sobre lo que va a ser para nosotros nuestra área bajo estudio. Posteriormente viene el 3.7, 3.8 y 3.9. Son herramientas técnicas de recolección realmente de información. ¿De qué información, de qué recolección de información se va a tratar esto? Pues va a ser para saber de las variables, la recolección de la información de las variables que nosotros especificamos o indicamos. De hecho, dentro de la misma operacionalización de las variables, por ahí pudimos haber colocado cuáles van a ser algunos documentos que vamos a utilizar. Sí, el manejar o el utilizar algunos documentos, el llevarlos a cabo o el poder manipularlos, el poder trabajarlos, pues eso nos va llevando justamente a darle una línea directa a nuestro proyecto, al poder ir garantizando que lo que tenemos bajo estudio son nuestras variables de nuestra hipótesis. Entonces, aquí en los instrumentos, yo les voy a recomendar y les voy a indicar, bueno, pues son documentos, los instrumentos son, al final de cuentas, documentos que nos van a servir a nosotros para evaluar a nuestra variable. ¿Cuáles pueden ser esos documentos? Bueno, muchos de ellos pueden ser encuestas, entrevistas, checklists, listas de ítems, guías de observación. Sí, ustedes van a decirme, pero ¿cómo puedo hacerle una entrevista? ¿O cómo puedo hacerle, por ejemplo, una entrevista a un sistema de enfriamiento? Bueno, aquí vamos a utilizar un poquito el pensamiento alterno, ¿no? Tengo mi sistema de enfriamiento, voy a traer mis preguntas y voy a hacerle las preguntas directamente. A ver, está mostrando, no sé, se me ocurre, está funcionando de manera idónea, o sea, de acuerdo a la temperatura que está indicando tal vez en sus LEDs, es el que está llevándose a cabo. Yo ya tengo que decir sí o no, y si es sí, bueno, pues ok, si es no, ¿por qué? O sea, ya tengo que identificar tal vez que si es tal vez sean los LEDs que no están funcionando de manera correcta, porque puede haber un detalle nada más con su sistema eléctrico, o hacia dónde se va a dirigir. Eso para mí es una entrevista, ¿sí? Porque muchas personas luego dicen, no, pero es que eso para mí es un checklist. También puede surgir como una entrevista, llamémosle, ustedes le van a colocar el nombre que ustedes deseen, porque recuerden, al final de cuentas, el proyecto de investigación lo están desarrollando ustedes. Sí, ustedes lo están redactando y ustedes están indicando cuál va a ser la herramienta.
En el 3.7 ustedes van a indicar cuáles van a ser las técnicas, o sea, cuáles van a ser los instrumentos que se van a utilizar justamente para recolectar dicha información. Cuando nosotros estemos ya en el 3.8, que nos dice sobre las técnicas de procesamiento y análisis de datos, aquí lo que nosotros vamos a indicar, bueno, van a ser en qué, cómo vamos a procesar la información, cómo lo vamos a llevar de un lugar a otro, cómo lo vamos a manipular. Ojo, yo no estoy indicando aquí, hasta en este momento, que ya debemos de tener respuesta, que ya debemos de tener valores, sino que todo lo contrario, ¿cómo lo vamos a manipular? O sea, todo lo tenemos que tener ya listo para cuando vaya a llegar la información. Por tanto, si nosotros estamos hablando de ello, no necesito tener resultados en ese momento. Voy a necesitar resultados justamente cuando ya llegue yo al capítulo 4. Pero cuando nosotros estemos colocando esos, vamos a decir, esas tablas o esos recursos, no es necesario tenerlos. Pero ya con esto, ya ustedes van a tener en mente hacia dónde quieren dirigirse, ¿sí? En el 3.9, la interpretación de los datos es, bueno, ¿cómo, si hay sistemas o hay elementos en la que ustedes realmente están verificando qué pasa si, por ejemplo, es la temperatura mayor o la temperatura menor en una lectura? Bueno, pues probablemente sí esté bien, probablemente no esté bien. O sea, pero aquí ustedes van a especificar directamente, bueno, cómo se interpreta la información de que se está recolectando, cómo se va a poder reconocer. No van a decir está bien todavía dentro del sistema, porque eso es dentro de los resultados. Ustedes únicamente tienen que decir que los resultados que se puedan estar obteniendo para que sean correctos, vamos a decir, si hablamos de temperaturas ambiente, tiene que estar dentro de los 25 y 30 grados centígrados. Si se encuentra en una temperatura posterior, bueno, pues se va a tener una alerta de estas características, ¿verdad? O sea, son todas las interpretaciones que se le pueda dar a todos los tipos de información o todos los rangos de datos que se puedan hallar. Sí, vamos, algunas personas luego lo colocamos o lo especificamos como si fuera una lectura, como si fuera información que se trae también de los manuales donde verifican que estemos haciendo lo correcto. Entonces, son técnicas realmente de interpretar la información en su momento. Y de esta forma, si nos damos cuenta, prácticamente abarcamos ese capítulo 3, ¿sí? No está tan complicado, no está tan difícil. Lo único que trata o lo que único que pudiésemos estar hablando es el que todo va a depender de la hipótesis, ¿sale? De nuestro planteamiento de la hipótesis. Aquí ya le tenemos que dar una forma específica a ese planteamiento de la hipótesis. Bien. Hasta aquí, ¿alguna duda? Porque eso es a donde vamos todavía, donde estamos, donde realmente estamos caminando. ¿Alguna duda, algún comentario que tengamos? ¿Están mudos? Hola, ¿allá? ¿Alguna duda que tengamos? Ok. Bueno, ahora, nuestra forma de trabajo va a ser la siguiente. Ya hasta aquí, prácticamente les di una introducción a lo que vamos a trabajar en este módulo. Recuerden que seguimos bajo la misma estructura del formato de tesis, por eso volví a compartir los documentos dentro de la plataforma
vuelvo a compartir la información, seguimos con la misma estructura, seguimos con el mismo manejo, seguimos con las mismas líneas, no nos debemos de salir de ello, ¿sale? Los maestros estamos alineados de esa manera para que podamos darle la continuidad a su proyecto. ¿Cómo vamos a trabajar? Bueno, el día de hoy vamos a ver qué es la hipótesis, los tipos de hipótesis, y ya después de ello, como este es un taller, pues ya cada uno de ustedes puede ir presentando su hipótesis, identificando también qué tipo de hipótesis es, y si van a presentar más de una hipótesis, pues bueno, ir redactando sus diferentes tipos de hipótesis. Muy importante, recuerden que la hipótesis tiene que estar cercana a lo que ustedes indican en su título o en su objetivo general. No podemos manejar informaciones diferentes o distintas entre nuestro tema, nuestro título de nuestro proyecto de investigación, nuestro objetivo general y nuestra hipótesis no puede estar alejada de ella. No podemos decir otros factores u otras características que se puedan tener. Bien, entonces vamos a continuar, por favor, las hipótesis. Para ello, las hipótesis, es muy importante reconocer que es un supuesto o una información. Por ejemplo, nos dice que la palabra hipótesis significa la explicación supuesta de algo, sí, que va a servir como cierto soporte, pero que todavía no ha sido comprobado y que todavía puede ser modificable. O sea, que es como una iniciación o un principio de algo que nosotros podemos proponer. Exacto. O sea, por ese motivo, cuando se dice proponer, nosotros lo proponemos de una manera, que si no es funcional, pues entonces quiere decir que también nuestro proyecto puede fallar, porque por eso nosotros vamos a trabajar sobre ella, vamos a estudiar sobre nuestras propias hipótesis. Ahora, Kerlinger nos informa que son herramientas. Esas herramientas justamente nos dan para poder redactar o para poder someterse a pruebas, esas herramientas que son afirmaciones. Ojo, muy importante, nosotros no podemos estar manejando no podemos estar utilizando esas afirmaciones, esos elementos de manera negativa, ¿sí? Eso nosotros tenemos que considerar que toda propuesta, toda situación que nosotros manejemos siempre son de manera positiva, ¿sale? Recordemos que en la redacción, entre menos negativas podemos argumentar en ella, pues vamos a hacer más lineal y vamos a hacer más entendible nuestro proyecto. Muchas ocasiones puedo decir o podemos indicar que que nos puede costar trabajo, pero que créanlo que conforme se empiecen ustedes a acostumbrar a poder estar hablando en positivo, poco a poco ustedes van a ir notando también cambios en su misma estructura de redacción, ¿sí? Esa situación o esa afirmación, como lo indicaba Carlinger, esa afirmación que se va a someter a prueba justamente porque puede indicarnos realmente si son ciertas o no. Recuerden, una hipótesis se puede plantear, sí es cierto, nos puede dar un resultado positivo o un resultado negativo. El detalle de todo ello es también reconocer que cuando nos da un resultado positivo, vamos a verlo de esta manera, quiere decir que nuestra investigación va en buen camino y estamos valorando realmente lo que nosotros necesitamos o queremos. Si en dado caso nosotros damos una respuesta o hallamos una respuesta negativa, quiere decirnos que falló nuestra investigación. Sí, o sea, nosotros como investigador vamos a tener ciertas situaciones o ciertas limitaciones porque está fallando nuestro proyecto de investigación o lo que nosotros,
o el supuesto que nosotros estábamos indicando dentro de ello. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos que iniciar. Ahora, ese enunciado que nos indica que nosotros redactamos y que nosotros hablamos, bueno, va a constar de dos o más variables. Esas, que era de lo que yo les indicaba. O sea, yo no puedo colocar a una hipótesis únicamente con una sola variable, porque entonces, ¿contra quién la voy a comparar? O qué es lo que estoy esperando. Sí, nosotros tenemos siempre que estar especificando que en un enunciado de tipo hipótesis, nosotros al menos debemos de hallar dos variables. Sí, esas variables nos van a servir como guía para poder recoger los datos, que era de lo que yo hace un momento les adelantaba. O sea, este capítulo 3 van hilados los puntos 3.1 con 3.2, 3.2 con 3.3, 3.3 con 3.7, con 3.8 y con 3.9. O sea, quiere decir que esos 6 puntos están muy arraigados, muy apegados y no tenemos por qué separarlo, porque esos 6 puntos justamente hablan de la hipótesis, de las variables de las hipótesis y de la evaluación de las hipótesis, o sea, cómo los evaluamos justamente con esa recogida de datos. Sí, esa recogida de datos que nosotros hacemos es justamente para comprobar y analizar lo que nosotros estamos indicando, lo que ustedes están especificando, el supuesto que ustedes estaban argumentando dentro de su proyecto de investigación. ¿Sale? Entonces, por eso es muy importante que nuestras hipótesis que estemos redactando tengan al menos dos variables. ¿Sale? Ahora, ¿yo qué les recomendaría? Puedo recomendarles que, bueno, efectivamente tengan al menos tres variables, o sea, yo les puedo recomendar de manera personal que tengan sus hipótesis tres variables al menos y un máximo de 5 variables. ¿Por qué no más variables? Porque en muchas ocasiones, entre más variables, puede denotarse de que pues vaya a haber muchos procesos de evaluación repetitivos y entonces pues esto también para ustedes como investigadores puede ser bastante engorroso, ¿sale? Y puede hacer a llevarlos a hacer procesos un poco más y más lentos. Entonces, aquí yo siempre les recomendaría que tengan máximo 5 variables. ¿Por qué? Porque así ustedes pueden estar valorándolas rápidamente y pueden llevarlas y mantener el control que se pueda tener dentro de ellos. Aquí nos indica que, en el tercer punto, que nos indica que debe de ser declarada, debe de ser, ahorita permítame, debe de ser de forma declarativo, ¿sí? Debe de manejarse de forma declarativo y expositivo. O sea, no de manera de preguntas, sino de manera de argumento. Algunas personas, sobre todo dentro del área de ingeniería, utilizamos mayormente una hipótesis de tipo descriptiva, donde describimos el evento o la situación de la que se está planteando dentro de la misma problemática que se tiene. Sí, o sea, de esa manera se debe de estar manejando, vamos a llamarla, esa hipótesis. O sea, tiene que haber formas de redactar de las que nosotros podemos hacer. Por tanto, podemos decir que es una experimentación, ¿sí? Que con denominación de origen cuando se habla del tema que nosotros tenemos. Su validación, pues va a tener la hipótesis, su diseño de creatividad y las variables. Las variables, recuerden que son las que van a ser valoradas. Los principales tipos de variables que pueden hallarse dentro de un proyecto, perdón, dentro de una hipótesis planteada, pues podemos hablar de una variable independiente y dependiente. Son de las más prácticas de valorar y de las más usuales en muchos proyectos.
sobre todo dentro del área de ciencias exactas, ¿sí? Y así nosotros podemos ir manejando a esta herramienta, porque muchas personas luego nosotros consideramos que, que esta herramienta, cuando hablamos de la hipótesis como tal, como que es un elemento que pueda estar fastidiando nuestro proceso de investigación, porque nosotros decimos que yo ya tengo el resultado, sí, pero hay que recordar que la diferencia entre realizar un proyecto de tipo científico y uno no científico es justamente de llevar este proceso de metodología. Sí, o sea, muchos de ustedes en sus centros de trabajo de repente les dicen, van a presentar un proyecto, pero ese proyecto debe de llevar una, un objetivo, una justificación, y de repente, ¿por qué no participamos en ello? Ay, porque me va a dar flojera estar poniéndole un nombre, un objetivo, una justificación, describirlo, hacerle poner un supuesto o qué es lo que estamos esperando. O sea, porque pues, es todo un trabajo científico. Entonces, todo esto, de repente, si nosotros no lo empezamos a desarrollar o no lo empezamos a llevar a cabo, pues todo lo que tú digas o todo lo que nosotros expresemos directamente, pues no pasaría más allá. ¿Por qué les digo que no pasaría más allá? Por la sencilla razón de que de repente, pues es dicho proyecto de tesis, dicho proyecto de investigación, pues se tomaría como que si fuera de manera empírica. Recuerden que ese es otro tipo de investigación por ahí, ¿no? Que nosotros estamos abordando directamente a proyectos científicos, no a proyectos empíricos. Recordemos que el proyecto empírico se puede estar realizando de generación en generación, pero que nunca lleva un sustento teórico para poder valorarlo, para poder evaluarlo. Y por tanto, si ya nosotros empezamos a generar hipótesis, es porque realmente que lo tenemos que sustentar, qué elementos o qué factores son los que estamos valorándolos y así poder encontrar o poder hallar alguna situación o algún resultado que se pueda tener. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir garantizándolas. Las hipótesis son parte de ese proceso o ese modelo científico como tal. Y nosotros cuando lo estamos redactando, cuando lo estamos especificando, es porque buscamos y estamos pensando en diferentes áreas o diferentes procesos. Pero todo esto lo hacemos de manera teórico, escrito, con el afán de que cualquier otra persona que pueda estar desarrollando algún cambio, modificación del mismo proceso del que estamos hablando, pues no tenga las mismas ideas y tenga que modificar o cambiar por otras ideas. Entonces, todo esto es necesario e importante. Sí, van a decirme ustedes, bueno, sí, pero pues Ernesto porque le gusta hacer investigación, pero la investigación o a tomar un proyecto y darle un proceso metodológico científico cuesta mucho. O sea, cuesta mucho no en el aspecto mental, sobre todo cuando ya lo sabemos desarrollar, no cuesta gran cosa, sino cuesta mucho a las empresas de manera monetaria. ¿Por qué creen que de repente muchas personas vienen a dar unos cursos de capacitación, hay veces de uso de alguna máquina, de algún equipo, cuando tú de repente dices, oye, pero todo lo que me vinieron a enseñar ya está, ya lo hacíamos, ya sabíamos cómo hacerlo. Sí, pero lo hacías de manera empírica. Y si ya te lo viene, o sea, si ya te lo traen de manera documentada, quiere decir que ya es de manera científica. Es porque ya estás compartiendo información. O sea, México nos quedamos siempre como lo empírico porque para nosotros es lo fácil y lo práctico. Pero recuerden que esto, si no queda nada por escrito, si no quedan las bases sustentadas, pues va a llegar otro y va a asumir la responsabilidad directa de las adecuaciones o cambios que se puedan encontrar. Y entonces esa otra persona se va a llevar todos los créditos, porque así es, ¿sí?
sea, ¿por qué quiénes son los que llegan más a capacitarnos? Últimamente brasileños, alemanes, chinos, japoneses, por ahí, que nos llegan a capacitarnos y nosotros nos quedamos así, pero eso ya lo sabíamos, es bajo ese régimen. Sí, nuestra creatividad es tan grandiosa, pero que nos falta sustentar. Y el sustentarlo también es evaluarlo para poder indicar o especificar dónde estábamos, qué fue lo que analizamos y hasta dónde llegamos. Pero si no lo sabes hacer, si no lo sabes redactar, no lo sabes defender, pues olvídate que ese proyecto o esa situación sea tuya. ¿Sí? Eso es lo que nos va haciendo algunos escritores, vamos a decirlos, de metodología, de repente dicen, es que es la diferencia entre ser adultos o ser grandes y ser niños dentro del área de crecimiento. Sí, o sea, en eso nos diferenciamos entre ser de primer mundo y ser nosotros todavía. La utilidad de las hipótesis, pues son guías. Tienen una función que nos sirven para explicar o describir cualquier situación que se pueda estar abarcando o que se quiera abarcar dentro del mismo proyecto. Prueban las teorías y se sugieren teorías. ¿Por qué prueban teorías? Porque son las adecuaciones o los cambios que se puedan tener. O sea, ¿qué quiere decir? Imagínense que en mi proyecto yo hago un análisis del mantenimiento de cualquier equipo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que estoy probando una teoría. Para eso me va a servir el hacer un análisis, el analizar cómo llevan a cabo en cualquier organización o cualquier empresa un mantenimiento, el analizarlo si lo llevan de manera correcta o no. Estoy probando una teoría porque lo estoy comparando versus con probablemente por ahí una normativa. Ahora, ¿por qué se sugieren teorías? Bueno, porque después de hacer un análisis, yo puedo sugerir que se necesita o se requiere una actualización o una adecuación a lo que se está llevando actualmente. O sea, así de sencillo. Entonces, si nos damos cuenta, si yo primero hago un estudio de análisis y propongo, y dentro de mi estudio de análisis, al finalizar, en mis conclusiones y recomendaciones, recomiendo como tal que de acuerdo con los resultados obtenidos se propone o se sugiere que se haga una adecuación, también yo puedo tener o hacerme cargo de esa adecuación. Por ese motivo, nosotros podemos estar proponiendo actualizaciones y cambios constantemente, pero todo lo tendríamos que estar documentando. Bien, entonces todo esto, todo ello nos va llevando justamente a un punto, al punto de reconocer, bueno, ya de reconocer directamente los diferentes tipos de hipótesis. Además, otros criterios, ¿sí? Allá tendríamos qué era lo que nos manejábamos, criterios precisos, específicos y expresarse con simplicidad lógica, ¿sí? O sea, nada de redundantes, nada de darle vueltas o el dejarlo tan engorroso que no se pueda comprender o no se pueda entender lo que se está especificando directamente dentro de esa hipótesis. Sí, nosotros tenemos que ser directos a lo que se quiere estar manejando. Sí, debe de intentar tener una explicación, sí, pero pequeña, mínima. No, tampoco la hipótesis, no porque sea descriptivo, vamos a decirlo de esta manera, no vamos a hacer una hipótesis que se haga toda una extensión completa. Debe de ser susceptible a la medición, eso es muy importante, porque si no lo hacemos susceptible a la medición, la hipótesis como tal, pues entonces, ¿qué tipo de resultado vamos a querer hallar y qué queremos valorar o evaluar? Entonces, ahí también nosotros tenemos que estar presentes y pendientes sobre realmente qué es lo que quieres medir, qué es lo que quieres valorar o evaluar dentro de tu proceso de investigación.
tiene que ser susceptible justamente a ese tipo de mediciones. Y debe de tener un número de consecuencias. ¿Qué quiere decir las consecuencias? Quiere decir las reacciones que pueda tener. Por ejemplo, ¿qué pasaría? O sea, yo puedo hacer un supuesto de qué pasaría si yo le, alguna especificación o algún proceso que pudiese tener, les tenga yo que especificar algo aparte de lo que ya se tiene. A eso es también colocarle un número de consecuencias que se pudiesen manejar. Vamos, parecería que son muchas opciones o muchas situaciones a lo que nosotros queremos hacer cuando formulemos una hipótesis. Tal vez luego la simplicidad en la práctica nos vamos a dar cuenta de que parecería que podemos llevarlo a cabo. Sí, pero y es algo sencillo. Lo único que tendríamos que reconocer, de acuerdo con tal vez nuestro mismo título, que nos puede ayudar o apoyar a cambiarlo o a mejorarlo constantemente. Sale una hipótesis una vez que ya empezamos a describir o hallar sus posibles variables, pues esto puede hacernos a nosotros que ya vayamos sobre una línea dentro de mi proyecto de investigación. ¿Qué más? Debe de ser comprobable, debe de estar en armonía con el marco teórico. ¿Por qué? Porque pues con los datos que me están hablando de mi marco teórico, o sea, también recuerden que si hay algo de lo que estén hablando ustedes dentro de esa hipótesis, ustedes están hablando de algo y probablemente no esté aplicado o desarrollado dentro de la hipótesis, dentro del mismo marco teórico, lo recomendable es agregar la situación manejada dentro de su marco teórico. O sea, ¿qué quiere decir? Vamos a suponer que ustedes están hablando sobre un sistema de enfriamiento, sí, y no lo tocaron el tema dentro del marco teórico, pues es muy importante abordar, o sea, decir tal vez hasta qué es un marco teórico, características, factores, elementos, etcétera, si estamos también hablando de ello dentro de esa hipótesis. Debe de responder al problema de investigación o ser aplicable a él. ¿A qué me refiero o a qué se refiere este criterio? Es justamente referirse al apartado de que de repente por ahí muchas personas no colocamos una hipótesis diferente a los objetivos o al tema. Sí, por eso aquí nos dice, debe responder al problema. Sí, tiene que estar muy enfocado hacia el problema que nosotros pudiésemos tener para poder dar una resolución a todo ello y así podamos hacerlos realmente manejables. O sea, debemos de estar conscientes de que dentro de esos criterios que con ello nosotros no pudiésemos redactarlos o darle una continuidad. Sí, me van a decir luego, me van a catalogar, ahí sí, siempre está engrandando las hipótesis. Bueno, no es que las agrande, sino es que sencillamente todo el proceso de investigación, todo lo que llevan hasta el momento, todo va ligado. Sí, lo único que hay que ir identificando qué se liga con quién. ¿Por qué? Porque esa secuencia de información se puede dar cuenta que si realmente estamos dándole una continuidad o sencillamente no se le está dando la continuidad a la información que se tiene. Los tipos de hipótesis que podemos trabajar, bueno, ya les había hablado yo de investigación, tenemos la nula, tenemos la estadística y tenemos la alternativa. Le hablé de tres a ustedes porque dentro del área de ciencias exactas, nosotros por lo regular abarcamos
el de la descriptiva por default, pero puede ser que si estamos trabajando sobre 3 tipos de hipótesis, trabajamos también la nula y la alternativa. ¿Sale? Recuerden, estos son títulos de tipos de investigación. ¿Sale? ¿Por qué? Porque salvo la nula, la de investigación sí tiene sus diferentes tipos. Y a pesar de que sí puede ser descriptivo, eh, puede ser causa-consecuencia como tal, sigue entrando dentro de una hipótesis de tipo de investigación. O sea, no hay ningún inconveniente cuál sea el tipo que se esté manejando. Ahorita vamos a checar cada uno de ellos. El de investigación, bueno, en las investigaciones nos dice que pueden ser proposiciones tentativos, o sea, como todo tipo de investigación, acerca de 2 o más variables, o sea, con relación a 2 o más variables que nosotros pudiésemos tener. Recuerden que les argumentaba que deben de ser dentro de una hipótesis, colocar al menos 2 variables, pero yo consideraría de manera personal al menos 3 variables y hasta 5 variables dentro de la misma hipótesis. Lo que sí no les recomendaría directamente es que ustedes trabajen con, por ejemplo, dos hipótesis de investigación, sino tendría que ser una investigación, una alterna y una nula. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también hay investigadores que de repente dicen es que coloqué cinco hipótesis. Si colocan 5 hipótesis, son 5 caminos o 5 supuestos para poder ubicar el posible resultado. O sea, estamos hablando de qué tantas líneas de investigación estás desarrollando para poder llevarlo a cabo. ¿Sale? Los tipos de las hipótesis de investigación o hipótesis principales nos dicen que pueden estar manejadas como H1, H2, H3. Algunos autores, algunos autores de libros nos indican que podemos utilizar la H mayúscula y un subíndice I, o sea, indicando que es una hipótesis de tipo investigación. Ahora, dentro de ellas, ¿qué pudiésemos manejar en esa hipótesis de investigación? Nos dice que existen 4 tipos de hipótesis de investigación. Una de ellas es la descriptiva, otra la correlacional, otra la causal y otra la diferencia de grupos. Dentro de las que más se utilizan dentro del área de ciencias exactas, sí, porque también es muy importante ir reconociendo cada una de ellas, son las descriptivas y son las correlacionales. Las causales sí se manejan, pero muy pocas dentro de ellas. Entonces, pero vamos, no podemos estar ajenos directamente a lo que sí se pudiese manejar o utilizar. Dentro de las hipótesis descriptivas dice que señalan la presencia de determinados hechos o fenómenos en la población o naturaleza, así como la medición. ¿A qué se refiere con ello? Es describir realmente a la problemática que se va a estar manejando. Siempre nos quedamos así como que a poco, pero ¿cómo podemos nosotros desarrollar o cómo pudiésemos nosotros desarrollarlo directamente alguna hipótesis de tipo descriptivo? Bueno, voy a tomar al azar un tema de ustedes. ¿Les parece? Además, vamos a tomar aquí esto. Estoy copiando, permítanme. Y lo vamos a... Permítame un momento,
Ok. Ok, perfecto. Voy a cambiar voy a quitar es, bueno, lo que le estoy presentando y vamos a presentar esta. Bien, les voy a compartir esta pantalla. Es una pantalla en blanco para mí. Lo que vamos a trabajar o vamos a hacer, por decir así, es es. A ver, permítanme, creo que se cerró mi pantalla. Deben de indicarme, por favor, porque como no lo alcanzo a ver. Bueno, va de nuevo. Ahí está. No me permite. Nada más tantito, permítanme a ver. Ay, ay, ay. No me está permitiendo compartir. No, no me está dejando compartir. Bueno, no sé qué. Si no, vamos. A ver, miren, vamos a. Entonces, ¿saben qué? Permítanme un momento. Voy a colgar porque no sé, se me saturó o algo así y regreso. ¿Estamos? Ok, vamos a ver si ahora. No, no me permite ya compartir. Ok, 2 minutitos. Voy a tener que cerrar el navegador. Me está diciendo eso.
A ver, creo que ahora sí ya podemos, podemos continuar. Sí, a ver. Ahí se ve todo. Permítanme. Ahora sí ya. Ok, tomé por aquí un tema de los compañeros, un tema que ya ustedes han estado desarrollando. Y por ejemplo, veamos, eh, imaginemos nosotros, lo voy a pegar aquí, ¿saben? Ok, lo pegué aquí. Tenemos un proyecto de investigación que ya está. Nos dice análisis del método de separación de tratamiento de deshidratación para la disminución de lodos residuales en el complejo petroquímico Cangrejera, Coatzacoalcos, Veracruz. ¿Sale? Yo aquí tengo este proyecto como tal. Si yo quisiera hacer una hipótesis de tipo descriptiva, ¿sí? ¿Qué tendría yo que hacer? A mí me indica directamente mi hipótesis de tipo descriptivo, me indica que debo de señalar o las variables que yo voy a estar manejando, las características que yo voy a tener o el contexto de mi problemática que voy a estar argumentando. Y su nombre lo indica, bueno, es descriptivo porque realmente, pues, describo al problema o describo la situación que se tiene dentro de ella, ¿sí? Entonces, yo lo que tendría que hacer, por ejemplo, para hacer mi hipótesis, vamos a argumentarla de esta manera, ¿sí? Sería de esta manera, de esta forma. Yo, por ejemplo, le pondría con el primero, yo tengo que estoy asegurando, estoy confirmando o afirmando directamente qué pasaría o qué sucedería si pasa esta situación. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Yo aquí voy a decirle que con el análisis del método de separación de tratamiento de deshidratación para la disminución de los lodos residuales en el complejo petroquímico La Cangrejera, ¿sí? Observen que nada más yo lo único que hice fue, voy a marcar, estoy agregando nada más esas frases, artículo y artículos como tal. Yo puedo decirle qué cosa. Aquí yo tengo que argumentar algo que yo espero. O sea, y algo que yo espero es, sí, algo que yo espero puede ser que disminuya algo, ¿sí? O algo que yo espero puede ser que aumente algo. Algo que yo espero es que mejorará. Algo que yo pueda esperar puede ser ¿qué otra cosa? Sí, 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 vamos analizando, yo qué es lo que estoy esperando o sea, que cuando se haga ese análisis,
a ese proceso como tal. No, pues yo voy a hacer supuestos ahorita, ¿eh? Recuerden que para eso son las hipótesis. Yo voy a hacer supuestos en esta parte, en este apartado, sí, y voy a jugar con ellos. Aquí ya va a depender del autor del proyecto, qué es lo que está ubicando, qué es lo que está buscando. Por ejemplo, yo puedo decir, no, pues con, si se lleva, o sea, casi estoy indicando, si se lleva a cabo ese proceso, disminuirá los tiempos de espera o los tiempos de demora en la producción de algo, ¿no? O sea, es lo que yo espero, por eso se dice es un supuesto y que voy a valorar o que voy a evaluar, sí, efectivamente, porque es de algo que yo puedo estar manejando. A eso me voy relacionando directamente. O sea, tal vez yo puedo decir, mmm, aumentará la producción de no sé qué cosa. O mejorará, y yo aquí ya tengo que poner qué es lo que mejorará los resultados de producción de algo. No sé. Acuérdense que aquí cada uno de nosotros vamos desarrollando nuestra hipótesis y estamos especificando directamente qué es, cuál es el supuesto o qué es lo que yo estoy esperando lograr, qué es lo que estoy yo manejando o la línea que yo voy a estar guiándolo de lo que se va a llevar a cabo, ¿sí? Porque de repente por ahí nos podemos ir eh, manejando que de repente, no, pues es que, ¿sabes qué? Tu hipótesis me dices una cosa, pero tu título otro, ¿no? En primera, si se dan cuenta, sigo utilizando el mismo tema de investigación. Yo no estoy cambiando. Ahora, si ustedes me indican directamente, van a decir, oye, pero ¿qué es lo qué más estamos desarrollando? Bueno, pues entonces yo puedo indicar que le voy a poner una letra grande. Entonces yo puedo tener aquí mi variable dependiente. La voy a poner, por ejemplo, un color verde. Yo ya estaría obteniendo mi variable dependiente y podría yo tener, ay, perdón, y yo podría aquí tener mis variables independientes, o sea, yo estoy trabajando con ellas. Mis variables independientes serían las rojas y yo tendría una variable dependiente y 3 variables independientes, formándose 4 variables dentro de mi proyecto de investigación. ¿Sí? O sea, yo de esta manera, yo ya estoy pensando también, uno, con lo que yo haga, con lo que yo desarrolle, ¿qué es lo que yo espero lograr? ¿Sí? Ahora, yo no puedo colocar, por ejemplo, palabras directamente, que yo no pueda, que yo no pueda, que yo no pueda cuantificarlos. ¿Por qué les digo esto? Porque luego, no es que quiero poner otro tipo de ejemplo. Lo que pasa es que con esto, el personal va a estar más
contento, por decir así. Yo no puedo medir la alegría ni el estar contento de las personas. O sea, no existe un método, una forma. ¿Sí? Porque muchas personas podemos decir, es que si entre más le pagues, tenga un excelente salario, va a ser más contento, va a ser ese trabajador. No es cierto, o sea, habemos personas pobres y podemos estar contentas, ¿sí? De acuerdo a lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, yo eso no lo puedo medir. Nosotros tenemos que colocar cosas que sí puedo medir. Por ejemplo, yo estoy colocando tiempos de demora. Sí, yo estoy colocando tiempos de demora. Esto, pues yo hasta donde tengo entendido, sí pudiese yo medirlo, los tiempos de demora en la producción. Que si va a aumentar la producción, también lo puedo medir porque va a ser, es, es más, es hasta correlacional, si ustedes lo quieren ver, porque decimos, ¿sabes qué? Yo al momento de producir, yo al disminuir mis tiempos de demora de la producción, pues es obvio que voy a tener más producción. Bueno, pero yo aquí lo tengo que comprobar, ¿sabes qué? Mira, antes de llevar a cabo este proceso, nosotros producíamos 5 equipos, ahora con esto producimos 6 equipos, ¿sí? Pero tengo que demostrar, o sea, ya tengo que realmente demostrar. Al inicio, acuérdense, nosotros estamos proponiendo una hipótesis, un supuesto en el que lo vamos a evaluar. Muchas ocasiones nosotros ya lo sabemos, por eso le decía yo, ya lo sabemos empíricamente que sí se puede llevar a cabo. Ahora estamos documentando nada más. Por tanto, ya de repente digo, bueno, pues la producción, yo ya sé que sí es válida, yo ya sé que sí se puede llevar a cabo, pues entonces, y la puedo medir, y ya sé que es funcional, pues ahí la tengo, ya puedo manejarla. Ahora, mejorar los resultados de producción, pues, o sea, si se dan cuenta, esos tres factores los puse muy similares. Tal vez disminuirán los accidentes de trabajo, ¿no? Ok, ¿puedo medirlos? Claro que puedo medir los riesgos de trabajo o los accidentes que se puedan tener, ¿sí? O sea, ya llevándolo a cabo, o sea, no sé, se me empiezan a ocurrir diferentes ideas de qué cosa es lo que estoy buscando, de cómo lo estoy llevando a cabo. Pero yo ya estoy, ¿saben qué? Ya abarqué 3.1 y estoy abarcando el 3.2, mi variable dependiente y mi variable independiente, o sea, la identificación de las variables las estoy colocando, o sea, por eso le decía, no son entes independientes, no son situaciones separadas, sino que al contrario, las estoy haciendo de manera simultánea por la sencilla razón de que pues con ello estoy avanzando, o sea, ya estoy pensando en mi posible resultado, estoy pensando en qué es lo que quiero dentro de mi proyecto, estoy pensando o ideando realmente el cómo se va a estar manejando mi proyecto que se tiene dentro de ella. Sí, pero eso es lo que queremos identificar. Una hipótesis de tipo descriptiva es describir realmente lo que nosotros queremos generar, el proyecto que queremos generar, que queremos realizar, que lo que nosotros estamos considerándolo, pero que también nosotros tenemos que especificar al menos dos variables, o sea, la que me indica el problema como la que me puede indicar lo que yo espero. Cuando yo estoy indicando esos dos, quiere decir que al menos tengo dos variables. Y ya depende de mí si yo pueda ir reconociendo algunas otras cosas. Ahora, me van a decir, oye, pero tú aquí colocaste 4 variables y de repente se me hubiese ocurrido, van a disminuir los accidentes de trabajo, van a hacer el estrés laboral, que eso sí lo puedo, probablemente por ahí con algunas técnicas puedo
manejarlo. ¿Por qué? Porque todo, como lo estoy llevando todo de manera este, secuencial, y ya lo he ido valorando, ya lo he ido analizando y valorando directamente, digo, ¿no sabes qué? Pues lo que pasa es que el trabajador de repente, pues de acuerdo a la producción, y como ha estado, falla el sistema, pues siempre tiene que estar atento. Eso pues lo debilita, lo estresa, y de repente por ahí, pues sabes qué, pues ya con esto vamos a disminuir también el estrés laboral que se pudiese tener, y ya empiezo a obtener otro tipo de situaciones. Ya entonces yo puedo ir manejando más variables, claro que sí, pero si detectamos el resto de variables que se empiezan a manejar, van siendo subsecuentes o consecuentes o consecuentales directamente de lo que ya se tiene analizado. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos que brincar ahora algo muy importante y necesario al, al cliente, vamos a decir, a quien le estamos vendiendo el proyecto, a quien le estamos desarrollando el proyecto. Entre más cosas buenas le demos, entre más cosas positivas le podemos otorgar, de repente dicen, me estás haciendo y me estás cambiando muchas cosas, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo le puedo decir, ¿sabes qué? Es que ya van a disminuir los tiempos de producción, vamos a tener vamos a aumentar la producción de ciertas cosas, los fallos van a disminuir en cuestión de los equipos, o sea, y empiezo yo a indicarle varias cosas, varias alternativas que van simultáneamente uno correlacionado con la otra, y de repente el que recibe esa acción dice, pues oye, qué padre, estás haciéndome algo súper grandioso, ¿no? Lo que pasa es que nosotros estamos abarcándolo desde diferentes puntos de vista, de diferentes áreas, pero que está siendo correlacionado el problema, y con ello, pues te estamos entregando prácticamente lo mismo, lo único que hasta con otro nombre, tal vez un nombre muy, muy bonito, muy retumbante, y lo estamos manejando de esa forma. Y así es como nosotros podemos estar utilizando eh, esas esa variable y ese tipo de hipótesis que se puede tener en ella. Sí, cuando nosotros decimos que es una hipótesis descriptiva, porque ahí manifestamos la realización de algo y qué es lo que estamos esperando de ello. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros decimos, bueno, si ustedes siguen un poquito sus diapositivas, aquí nosotros, en este apartado, nosotros pudiésemos decir que tenemos una hipótesis de investigación de tipo descriptivo. A ver, lo voy a colocar. Sería entonces la hipótesis de investigación tipo descriptivo. ¿Sí? Ahora, esto dentro de un documento, por ejemplo, muchas personas nos dicen que podemos colocarlo de esta manera, como, como es una sola hipótesis, podemos conocer como la hipótesis principal, que es HI, y esto puede ser o H1, y esto se puede manejar de esta manera: H subíndice 1. Algunos otros autores también nos indican que lo podemos manejar como HI, ¿sí? Pero la I la especificamos también como subíndice.
O sea, ya sea cualquiera de las dos formas que lo manejemos, de hecho, en la segunda puse una I, cualquiera de las dos formas que nosotros lo coloquemos está de manera correcta. Hacemos, la HI indica que es hipótesis de investigación, H1 indica que es la primera hipótesis. Ahora, pero estamos hablando de hipótesis de tipo de investigación, ¿sí? Y cuando hablamos de hipótesis de investigación, pues aquí esta fue la hipótesis descriptiva, pero también podemos tener una hipótesis correlacional, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir la correlacional? Bueno, la correlacional es cuando nosotros prácticamente estamos utilizando dos variables de trabajo, ¿sí? En la que nosotros podemos medir, vamos a llamarla de esa manera, podemos medir el valor que nosotros quisiéramos tener. Bien, por ejemplo, a ver, vuelvo, vuelvo a copiar de nuevo nada más el tema, ¿sí? Lo vuelvo a copiar el tema y ahora le voy a colocar dentro de del título. Ahora le voy a copiar dentro del título, que es una hipótesis de investigación de tipo correlacional. En una hipótesis de tipo correlacional, nosotros podemos, lo voy a hacer aquí mismo. Vamos a utilizar, vamos a decirlo de esta manera, podemos utilizar prácticamente nuestro mismo tema y a lo único que yo aquí le puedo decir es a mayor uso, bueno, no puedo decir el mayor uso del análisis. Yo aquí, qué puedo indicar? Porque aquí, nosotros, cuando especificamos directamente a mayor, tiene que ser mayor, mayor. ¿A, a qué me refiero mayor, mayor o mayor, menor? Quiere decir que como es correlacional, es una acción correlaciona a la otra acción. ¿Qué actividad o qué acción pudiésemos manejarlo? O sea, por ejemplo, a mayor uso de cigarrillos, mayor es la probabilidad de enfisema pulmonar, por decir así. Entonces, ahí ya nosotros tendríamos, o sea, tenemos la, la continuidad de esto. Ahora, si yo coloco a mayor uso, por ejemplo, del análisis, ¿no? Porque estamos hablando de que el análisis es una acción, una actividad que va a realizar un análisis al método de separación, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a verificar realmente cómo se está llevando, cómo se está manejando cada uno de los elementos que tenemos. Aquí probablemente yo tendría que ponerle que a mayor, pues a mayor frecuencia de que se realice el análisis de separación, ¿sí? El análisis, eh, el análisis del método de separación, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo esperaría? Mayor que, yo ya le tendría que poner qué es lo que yo espera, qué es lo que yo espero como mayor y cuál es la situación o alternativa directamente mía como como desarrollador
del mismo proyecto de lo que yo espero. O si en dado caso estoy hablando de de menores elementos de los que yo estoy manejando, ¿no? ¿Por qué? Porque pues la correlación es una me lleva a la otra, ¿sí? O un elemento, una acción me lleva a otra acción para poder desarrollarlo, ya sea como de mejora o como de empeora, vamos a decirlo de esa manera, a mayor, por decir así, a mayor desarrollo dentro de desarrollo económico de un país, menor es la ignorancia que se puede tener dentro del mismo, ¿no? A mayor menor o a mayor desarrollo económico que puede tener el país, mayor son las frecuencias educativas que puedan manejarse dentro del mismo. Entonces, aquí yo puedo manejar a mayor. Entonces, todo esto, por eso se le llama que es una hipótesis correlacional, porque va correlacionando un elemento con el otro. O sea, hago esto, ¿qué espero del otro para poder manejarlo, para poder manipularlo directamente? Entonces, aquí yo tengo que ir, por eso les decía yo, tengo que ir pensando qué espero lograr, sí, o sea, de lo que yo estoy haciendo, porque yo no, dentro de la hipótesis, yo no puedo meter otra situación u otra cosa de lo que yo no sepa o no espere con ella, sí, porque de repente por ahí muchos decimos, ay, pero si pero pues si yo espero lograr esto o yo espero manejar esta situación o estas cosas, ¿no? No. O sea, yo tengo que siempre ir pensando que si yo ya planteé ya identifiqué la problemática y al momento de plantear mis hipótesis como tal, tengo que saber qué espero de ello lograr. Recuerden que un ingeniero también ya prácticamente tiene resuelto la situación, la problemática marcada. Lo único que nosotros es darle la forma o la estructura a la que nosotros vamos a llevar cómo se va a estar manejando cada uno de ellos. Pero aquí esta es la contraparte, vamos a decirlo, para poder llevarlo a cabo, para poder manejarlo. Sí, ya de esta manera ya nosotros conformamos una hipótesis correlacional. Entonces, yo aquí, ahora, yo para poder redactarlo, yo tendría que indicarle otra vez aquí, tal vez, vamos, aquí, por ejemplo, yo le pudiese colocar ya sea otra vez H1, recuerden que el número 1 corresponde a la hipótesis de tipo descriptivo, perdón, de tipo de investigación. No corresponde al descriptivo, sino al de tipo de investigación como tal, ¿sí? O ya sea que yo pueda colocar las letras HC, ¿sí? Perdón, es HI también. O sea, ¿qué quiere decir? Que sigue siendo igual que en la descriptiva, ¿sí? Que de repente nosotros nos quedamos así como que, oye, pero sigue siendo lo mismo, sí. Ahora, si yo redacto una hipótesis de tipo descriptiva, es una hipótesis de investigación. O sea, no voy a colocar una descriptiva, una correlacional, una causal. No debo redactarlo de esa manera. Si yo ya redacté una descriptiva, esa para mí es la hipótesis de investigación. ¿Estamos? O sea, no es necesario manejar todos los tipos o modelos de hipótesis. O sea, estamos hablando únicamente de la hipótesis de investigación, que es un tipo como tal.
¿sí? Porque ya después vendría la hipótesis nula para la que nosotros pudiésemos manejarlo, pero eso ya va a depender de nosotros. O sea, aunque, repito, en muchas ocasiones el que cada uno de nosotros redacte una hipótesis, una hipótesis de investigación, pues tiene la tarea de poder redactar una hipótesis de alterna, pero ahorita eso lo vamos a ver, o sea, cómo poder redactarlo y ahora, ¿es necesario? No, no, tampoco no son necesarios. Sí, o sea, recuerden, en una hipótesis podemos tener una hipótesis nada más o tres hipótesis, pero las tres hipótesis sería una de investigación, una de tipo nula y otra de tipo alterna. ¿Sale? Ahora, las de tipo de investigación, pues quedamos de que o es descriptiva, o es correlacional, o es causal. ¿Sale? Entonces, son estrategias que nosotros debemos utilizar, porque muchas veces leemos un libro o vemos información de diferentes autores y parece ser que nos dijeran, vas a colocar muchas hipótesis, porque eso es lo que luego nos dan a conocer, pero no, dentro de cualquier proyecto de investigación siempre nos piden colocar una hipótesis, y esa hipótesis, la que tú coloques, tiene que ser la hipótesis de investigación. Al menos de que de repente, vuelvo a repetir, de repente quisiéramos colocar también una hipótesis nula, entonces colocaríamos tres. O sea, yo no puedo dejar una hipótesis de investigación y una nula nada más. Para ello, si yo coloco una nula o una alterna, tengo que colocar la otra. ¿Sale? Entonces, no puede quedar con dos, tendría que quedar tres hipótesis redactadas. Bien. ¿Alguna duda, algún comentario por el momento? Una pregunta, entonces, en nuestro proyecto, ¿debemos incluir las tres? No, recuerda, usted coloca una. Esa una va a ser de investigación. Sí. ¿Estamos? Así se va a llamar hipótesis de investigación. Esa hipótesis de investigación puede ser descriptivo, correlacional o causal. ¿Sale? Ok. Ahora, si usted dice, oye, yo tengo una hipótesis de investigación que puede ser cualquiera de esas tres, pero tengo una, y de repente dice, quiero colocar también una hipótesis alterna, que todavía la vamos a ver. Una hipótesis alterna, bueno, si ya coloca una hipótesis de tipo de investigación y una hipótesis alterna, va a tener que colocar una tercera que es una hipótesis nula. ¿Sale? Pero eso es si usted quiere abarcar y, como les decía yo hace un rato, amarrarse el dedo para poder desarrollar. Mínimo puede ser una hipótesis y tiene que ser de investigación, y la otra alternativa serían tres hipótesis, pero tiene que ser una de investigación, una alterna y una nula. La alterna y la nula no la he manejado todavía. Ahorita he estado manejando de investigación únicamente. ¿Sale? Ok, ok. Bueno, ¿qué les parece? Son 5:05. Vamos a darnos un breve descanso, unas 30 minutos, regresamos 5:35 para trabajar otro rato con las otras hipótesis. Independientemente, ya ustedes vayan pensando y planeando qué tipo de hipótesis y cómo lo vamos a redactar, ya considerando si ya empezamos a tener la de investigación. ¿Sale? Ok, gracias. No, gracias. Voy a detener la grabación y ya cuando regresemos volvemos a continuar grabando.